Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco, durante su audiencia general, nos explica la importancia del Espíritu Santo en la oración. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos reflexionando sobre la oración como relación con la Santísima Trinidad, y en particular con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don fundamental de la vida cristiana. Si podemos invocar a Dios llamándolo Abba, es decir, Papá, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin Él no es posible relacionarnos con Cristo y con el Padre. Así como Abraham, que dando hospitalidad a 3 viajeros encontró a Dios, Trinidad de amor, también nosotros estamos llamados a abrirnos a su presencia y a acogerlo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos transforma y nos hace experimentar la alegría de sabernos amados y habitados por Dios. Es la experiencia que vivieron los discípulos de Jesús y que nos relata el Evangelio. Y es también la experiencia que vivieron tantos orantes, hombres y mujeres, que el Espíritu Santo formó a la medida del corazón de Cristo. Pero no pensemos que los orantes son solo los monjes o los eremitas. ¿Cuántas personas comunes han encontrado a Dios en el Evangelio, en la Eucaristía, en los hermanos, y cada día dan testimonio humilde de misericordia, de servicio y de oración? Nuestra misión como cristianos es mantener vivo el fuego que Jesús trajo a la tierra, es decir, el amor de Dios. Sin este fuego del Espíritu, la tristeza reemplaza la alegría, el servicio se convierte en esclavitud y la rutina sustituye al amor. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que inflame con el fuego del Espíritu Santo nuestros corazones, que nuestra vida sea como la lámpara encendida junto al sagrario, que se consuma en la alabanza a Dios y el servicio a los hermanos, siendo testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que el Señor los bendiga. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. El Papa Francisco pide de rodillas que haya un diálogo en Myanmar y que pare la violencia en Paraguay. Cari fratelli e sorelle. Durante la audiencia general, el Papa ha pedido el fin de la represión violenta en Myanmar tras el golpe de Estado de los militares en febrero y ha evocado el gesto de esta religiosa. Tante persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro paese. Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico cessi la violenza. Anche io stendo le mie braccia e dico prevalga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo. El cardenal Charles Bo de Yangon ha publicado este vídeo en YouTube en el que pide a los militares que escuchen la voluntad del pueblo. Francisco también ha pedido calma y diálogo en Paraguay, donde miles de personas han salido a las calles para pedir la dimisión del gobierno por la corrupción y la lenta gestión de la pandemia. Durante esta semana
Me han preocupado las noticias que llegan del Paraguay, que se pueda encontrar un camino de diálogo sincero para hallar soluciones adecuadas a las actuales dificultades y así construir juntos la paz tan añorada. Recordemos que la violencia siempre es autodestructiva. Con ella no se gana nada, sino que se pierde mucho y a veces todo. En la audiencia general, Francisco también ha explicado el papel del Espíritu Santo en la oración del cristiano. Egli ci ricorda Gesù e lo rende presente a noi. Possiamo dire che è la nostra memoria trinitaria, è la memoria di Dio in noi, ci ricorda. E lo fa presente a Gesù perché non si riduca a personaggio del passato. Cioè lo Spirito porta al presente Gesù nella nostra coscienza. Francisco ha comparado la acción del Espíritu Santo a la vela que hay en las iglesias junto al sagrario, una luz siempre encendida que siempre arde, aunque nadie la vea. La mia benedizione. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de San Juan, tenemos nosotros este diálogo de Jesús con el Padre, donde quiere dejar bien claro que todo lo del Padre lo ha puesto en sus manos y que Él no hace nada que no sea del Padre. Resucita a los muertos, juzga a los demás, porque el Padre le ha dado esta autoridad. En otras palabras, Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy a que todo lo que ha venido a hacer es por mandato de su Padre. Por eso dice en otra parte del Evangelio que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quien el Hijo se los dé a conocer. Hoy pues quiere dejar bien claro ante los fariseos y ante todo lo que lo escuchan de que todas las obras que hace, las hace en nombre del Padre. Y esto es bonito, porque justamente esa es la grandeza de Jesús. Es el Hijo obediente, es el Hijo que se sacrifica por cumplir la voluntad del Padre. Es el Hijo que nos da la vida eterna que el Padre nos quiere dar a cada uno de nosotros. Es el Hijo el que nos invita a acercarnos a través de Él para ser uno solo también con el Padre, junto a Él. Sí, nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Por eso, todos aquellos que somos bautizados, tenemos que tener la certeza que cuando vivimos la gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo, vivimos también en la presencia del Padre. Y si vivimos en la presencia del Padre, por supuesto vivimos junto al Hijo. Y si vivimos junto al Hijo, vivimos junto al Espíritu Santo. Y así es Jesucristo quien nos abre el camino hacia el Padre y quien nos envía su Espíritu Santo para poder formar todos juntos la humanidad completa, una unidad en la Trinidad. Que el Señor nos dé su gracia de entender estos misterios. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. Varios tiroteos registrados en 2 salas de masajes de Atlanta y una ubicada en uno de los suburbios dejaron 8 personas muertas, muchas de ellas mujeres de ascendencia asiática. Esto ocurrió el martes, según dijeron las autoridades. Un sospechoso de 21 años fue detenido en el suroeste de Georgia horas después.
Los tiroteos ocurrieron en medio de una reciente ola de ataques en contra de asiáticos estadounidenses que coincide con la propagación del coronavirus en Estados Unidos. Por otro lado, el 25 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebrará su primera conferencia de prensa formal, luego de recibir algunas críticas por no presentarse ante los reporteros para una sesión prolongada de preguntas y respuestas. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció la fecha en Pensilvania, mientras Biden promovía su plan de estímulo económico por el monto de 1.9 billones de dólares. Esto en los suburbios de Filadelfia. Asimismo, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, admitió el martes en un comunicado que la región verá a más personas intentando entrar a Estados Unidos que en cualquier otro momento respecto a los últimos 20 años, y catalogó el incremento de inmigrantes llegando a la frontera de México como una situación difícil. Mallorca afirmó en el texto que el gobierno está creando un centro de procesamiento conjunto para transferir a niños tan pequeños como de 6 años a la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos y está intentando encontrar refugios adicionales para ellos. Los funcionarios han advertido que la frontera no está abierta y han dicho que están devolviendo a los adultos y a las familias que han intentado cruzarla. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. En más noticias de Estados Unidos, decenas de migrantes podrían ser liberados bajo la custodia de ICE. Un juez federal en California ordenó el nombramiento de un monitor independiente que garantice el establecimiento de revisiones sistemáticas de salud en los centros de detención de ICE y la liberación de personas con mayor riesgo de infección por COVID-19 y enfermedades graves. Varias organizaciones de derechos civiles demandaron el año pasado al Servicio de Inmigración y Control Fronteriza, exigiendo la liberación de aquellos inmigrantes que no representen riesgo a la comunidad y cuya salud está en peligro. Había muchas historias, incluso historias de gente que ha muerto en centros de detención, y vimos que realmente es necesario alguien que no sea parte del gobierno, que no sea parte de ICE, que tiene que ir a supervisar las condiciones. En abril del año pasado, la misma Corte ordenó a ICE establecer un protocolo para identificar a aquellos detenidos cuya salud está en peligro y que pueden esperar en libertad la culminación de sus pleitos migratorios. Los demandantes no están complacidos con el trabajo realizado y el juez tampoco. La Corte está particularmente preocupada por las aparentes fallas sistemáticas para identificar a los miembros de la subclase, las demoras e inconsistencias en las redeterminaciones de custodia y el monitoreo inadecuado del cumplimiento de las políticas relevantes, sostuvo el juez Jesús Bernal en su orden más reciente. ICE declinó hacer cualquier comentario al respecto por tratarse de un caso en litigio. De acuerdo con las organizaciones demandantes, cerca de 1,000 detenidos han sido liberados hasta ahora en virtud de la decisión inicial, pero faltan muchos más, dicen. Tribunal Supremo Electoral no oficializa resultados de comicios en El Salvador. Nos encontramos desde el centro de distribución de resultados del Tribunal Supremo Electoral, donde se esperaba que alrededor de las 6 de la tarde el ente colegiado emitiría una cadena nacional de radio y televisión y posteriormente emitiría una conferencia de prensa a los diferentes medios de comunicación. Sin embargo, sorpresivamente, la magistrada presidente Dora Esmeralda Martínez informó que la cadena nacional había sido suspendida. El motivo: ella asegura que son diversas solicitudes que han presentado específicamente el partido Nuevas Ideas sobre inconformidades sobre la distribución de los consejos municipales en al menos 83 lugares de nuestro país. Después, no quisieron dar mayores detalles sobre esta situación, compañeros. Sin embargo, la comisionada presidencial Carolina Recinos, en su calidad de delegada del partido Nuevas Ideas, informaba lo que el presidente Nayib Bukele ya adelantaba en su cuenta de Twitter. Ellos aseguran de que la distribución de estos consejos municipales no está siendo conforme a la ley. Bueno, entonces lo que estaría, digamos, atrasando el hecho de que estén en firme los resultados son estas impugnaciones. ¿Hay algún documento formal, alguna solicitud formal realizada por el partido Nuevas Ideas, Maggie?
De acuerdo a lo que decía la delegada del partido Nuevas Ideas, Tony, comentarte que ellos aseguran que sí presentaron estas solicitudes de manera formal ante la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral y fue confirmada esta información minutos antes por la magistrada presidente Dora Esmeralda Martínez. Ella también decía que ya se tenía el acta prácticamente redactada, sin embargo, ante estas solicitudes tienen el tribunal que hacer una revisión y por eso precisamente es que suspendieron la cadena porque todavía no pueden emitir resultados en firme hasta resolver esta situación. Ok, son controversias entonces a solicitud del partido Nuevas Ideas sobre, ya lo decía Maggie, la conformación de los consejos municipales plurales en 83 municipios de nuestro país, en donde decían que no están de acuerdo con los resultados. Solo para aclarar, Diana Verónica, son 83 representantes de consejos municipales, obviamente del partido Nuevas Ideas, en diferentes municipios de nuestro país. No especificaron cuáles serían estos lugares, pero sí aseguraron que son 83. 83 personas, ok. Sí, no necesariamente 83 municipios. Exacto, son 83 personas miembros de consejos municipales en diversos municipios del país y obviamente el Tribunal Supremo Electoral tiene que resolver estas controversias para luego entonces dar un veredicto y establecer cuáles son los resultados oficiales finales. Nos quedaremos entonces pendientes porque no hay una fecha todavía para resolver todas estas controversias, Maggie. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral, como te repito, Diana Verónica, no brindaron mayores detalles, tampoco permitieron preguntas por parte de los medios de comunicación para profundizar en estas solicitudes. Sin embargo, ellos reiteraron que van a resolver, a discutir y a resolver y posteriormente darán una fecha concreta para desarrollar la cadena donde ya se pronuncien los resultados en firme. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú. La carta del presidente de la Conferencia Episcopal al director del diario La República, rechazando los insultos prácticamente o la ridiculización de la Virgen María, ha tenido mucho eco, ha pasado por muchas redes sociales. Estamos reaccionando con razón y con fuerza. El Congreso de Vida y Familia, organizado por Perú Católico, también está teniendo mucho éxito. Ayer habló Monseñor Piñeiro, la doctora Edith Rodríguez, María Teresa Briosa y hoy se prevé que hablen el doctor Marino Latorre, doctor Hernán Blanco y la familia Ascoy, testimonio de vida de familia. Con motivo de la fiesta de San José está circulando pues una oración titulada Nunca falla, fundamentados en aquella frase de Santa Teresa que decía: no habéis santo que haya sido tan eficaz la intercesión como San José. Todo lo que he pedido a Dios por su intercesión me lo ha concedido. Por eso ella dedicaba los monasterios a la intercesión de San José. Hay mucho bloqueo en las carreteras, la carretera central, también en el norte es mucho en viajes hacia la selva, lo cual está impidiendo el paso pues, de alimentos y otras cosas esenciales. Con este motivo, el gobierno ha decidido que al menos lo esencial en parte va a ir en barcos por la costa y por avión a otras partes de la sierra y de la selva. Es un pequeño remedio, pero algo es algo. No ha habido un acuerdo con los representantes del Ministerio de Transportes. Siguen pidiendo que los transportistas que debe bajar el precio del combustible. En el Congreso se está presentando la ley del aborto, lo cual nos preocupa muchísimo, muchísimo a los católicos sobre todo. Ojalá que no lo aprueben, que no avance. El Ministerio de Trabajo está ofreciendo 3.000 becas gratis para personas que no tienen trabajo o buscan trabajo, no pueden ganar más de 2.400 soles. Es una oportunidad muy buena porque estos cursos suelen ser caros, pues estos son gratis. Las personas vacunadas hasta el momento son 396.267. Todavía lento, pero vamos avanzando y cada día un poquito más.
La Comisión de Trabajo del Congreso ha aprobado la jubilación anticipada a partir de los 50 años. Se ha hecho ya el sorteo de candidatos cuando quedan 25 días para que puedan hablar públicamente y debatir a partir del día 29. La primera que ha salido es la comunista Verónica Mendoza. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Este es el impacto de la reforma económica del Papa Francisco y el rol de la Unión Europea en la transparencia. El resultado de estos 8 años de pontificado a nivel financiero es el siguiente: un órgano, la Secretaría para la Economía, que se encarga de supervisar todos los balances de las decenas de departamentos del Vaticano. Hasta ahora cada uno funcionaba por libre. Vamos a poner todo junto para entender lo que tenemos. Eso tiene la parte positiva de saber exactamente cuánto se tiene y cómo se utiliza. Otro eje fundamental de la reforma es el de reforzar los mecanismos internos de control y alarma, que dentro del Vaticano se facilite la denuncia de actividades financieras sospechosas. Estamos empezando a ver ahora los primeros procesados, ¿no?, bajo las nuevas leyes del Vaticano. Yo creo que ese es el proceso que va a continuar, porque estamos hablando de delitos de hace muchos años atrás, pero solo ahora se están enfrentando. Este nuevo sistema interno que advierte de actividades sospechosas es herencia del anterior pontificado, o mejor dicho, herencia de la Unión Europea. Por razones históricas, el Vaticano no puede emitir su propia moneda. Se las hace Italia. Cuando llegó el euro, desde Bruselas hicieron el siguiente acuerdo con la Santa Sede. El Estado Ciudad del Vaticano podrá usar euros, pero a condición de que introdujera los mismos mecanismos de control financiero que hay en los países de Europa. Así nació el AIF, la Autoridad de Información Financiera. La Unión Europea ha pedido a todas las naciones que forman parte del acuerdo económico y que utilizan por lo tanto el euro, que tuvieran una agencia para la información financiera. La Agencia para la Información Financiera se encarga de vigilar que no haya dinero destinado al terrorismo y que no se utilice un dinero para lavar el dinero de algunas acciones ilegales. Esta autoridad está en contacto con otros países y puede avisar de acciones fraudulentas como esta. Advertir a las autoridades de España de que había una organización que se hacía pasar por el Vaticano para recaudar fondos. La policía actuó y frenó la actividad de la banda. Por eso se puede decir que parte del camino de la transparencia vaticana inició aquí, en la Casa de la Moneda de Roma. El proyecto El Buen Samaritano en Irak une cristianos y musulmanes contra la pobreza. La parábola del Buen Samaritano se reproduce una y otra vez en Basora, al sur de Irak, donde los cristianos ayudan a los musulmanes. Los cristianos siempre muestran a Jesucristo en sus vidas y son pacientes porque tienen esperanza. Los musulmanes dicen a los cristianos: tú eres Cristo. Eso es lo que les dicen en mi ciudad: tú eres Cristo. Eso significa que tenemos que ser como la sal en la tierra, como la luz en la oscuridad. En 2008, el padre Arán Caldeo, junto a un representante de la Iglesia Ortodoxa y otro de la Latina, fundaron El Buen Samaritano, una cofradía ecuménica con la misión de atender las necesidades de los más vulnerables de la ciudad. La cofradía ha estado trabajando para unir a las iglesias y hacer que Jesús se manifieste a través de la caridad, no solo con palabras. Eso incluye visitar a los enfermos y ancianos, la distribución de alimentos, y la visita a niños con cáncer en un hospital infantil. Cada día vemos que hay muchos musulmanes empobrecidos, más que nosotros los cristianos. Vimos que había que mostrar la misericordia de Jesús también a ellos. Los voluntarios son musulmanes y cristianos. Creo que es una gracia de Dios. También hay mucha gente que quiere ayudar cuando se entera del trabajo que hace la fraternidad. Estos hombres y mujeres de Basora encarnan la misericordia mostrada por el Buen Samaritano del Evangelio, que no se pensó dos veces a la hora de ayudar a un extraño herido en su camino. Y aunque Basora no forma parte del viaje del Papa a Irak, el padre Arán confirma en que su visita al país lleve fuerza, esperanza y valor a los cristianos iraquíes. Hoy, 17 de marzo,
En el santoral de la iglesia celebramos el Día de San Patricio. Conozcamos su historia. Después de 6 años de silenciosa esclavitud, a la que había sido sometido por Milchú, jefe del clan Dalriada en Irlanda. Una noche, mientras cuidaba sus ovejas en la montaña y oraba como lo hacía todo el tiempo, Patricio escuchó la voz de un ángel que le instaba a emprender la fuga rumbo a la bahía de Quilala, en donde lo esperaba un barco. Entonces, abandonó su rebaño y caminó 300 kilómetros hasta llegar al puerto. Y en efecto, allí estaba fondeado un buque, pero su capitán se negaba a llevarlo, hasta que por la fuerza de su empecinada plegaria, Dios reblandeció el corazón del marino y por fin lo embarcó. Ya en alta mar, se desató una impetuosa tormenta que durante 3 días zarandeó inmisericordiamente la embarcación y luego la aventó a una solitaria playa, deshabitada. En esa costa, los náufragos recorrieron durante algunas semanas todo ese territorio en busca de alimento, apremiado por los sobrevivientes para que le pidiera comida a Dios, a su Dios. Patricio, nacido en Escocia en el año 387, se puso a rezar y al instante apareció una piara de cerdos, una manada de cerdos, que les proporcionó carne suficiente para 3 días, al cabo de los cuales fueron rescatados. Al llegar a suelo francés, Patricio, de 22 años, se presentó ante San Germán, obispo de Auxerre, que al notar su inteligencia, su devoción y su humildad, lo convirtió en su discípulo. Años más tarde, él mismo presidió su ordenación sacerdotal y le encomendó la misión de combatir las herejías imperantes en Francia, tarea que cumplió con creces. Como reconocimiento a su valía, San Germán lo envió a Roma con una recomendación especial para el Papa Celestino I, quien al enterarse del conocimiento que tenía sobre las tribus irlandesas, sus lenguas y sus costumbres, lo nombró obispo y lo mandó a evangelizarlas. De regreso a Irlanda, tuvo que enfrentarse a la hostilidad de todos los clanes celtas y de los druidas, que eran sus hechiceros, que se le opusieron férreamente, pero tuvieron que ceder luego de que, tras encender el fuego pascual, un sábado santo, los sacerdotes paganos pretendieron por todos los medios apagarlo, pero les fue imposible, y entonces se postraron ante la cruz. Gracias a este milagro, al dominio de su idioma, a la profunda sencillez de su prédica, a su mansedumbre y a su ejemplo tenaz, una a una las tribus se fueron rindiendo a sus pies, dado que lo que primero hacía él era catequizar a los jefes y sus familias. Precisamente los primogénitos de los jefes tribales eran los primeros en convertirse, y entonces San Patricio los preparaba, los ordenaba sacerdotes y luego a muchos de ellos los revestía de obispos y los nombraba además como abades de los monasterios que él construyó en todo el país, asegurando así la continuidad de su labor evangélica. En sus 30 años de apostolado, San Patricio ungió cientos de sacerdotes y la suficiente cantidad de obispos para guiar la grey de toda Irlanda. Luego de recorrer día y noche durante 30 años ese país, al que según él conocía como la palma de su mano, el 17 de marzo del año 461, pleno de gozo, murió en santa paz en su lugar favorito de meditación y oración, que hoy es llamado Downpatrick, en la provincia de Ulster. Aunque San Patricio nunca fue canonizado oficialmente, sí fue inscrito en el libro de los santos y declarado apóstol y santo patrono de Irlanda. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Patricio que nos guíe para difundir el mensaje de Jesús. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, les invitamos a que nos unamos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de marzo, que es el sacramento de la confesión, donde salimos de la miseria hacia la misericordia. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión
no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.